Pie y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versos 22 al 29. Este es un texto conocido, lo hemos utilizado en otras ocasiones, pero hoy nos vamos a detener solamente en una parte muy pequeña, en el último verso. Pero para que tenga sentido lo que vamos a leer en el último verso, que es el verso 29, vamos a leer desde el 22, para poder entender bien todo el contexto. Éxodo 30, 22, cuando lo tenga dice un fuerte amén. Gloria al Señor. Vamos a leer de una manera antifonal, uno yo, uno usted, y nos unimos en el 29 todos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: habló más Jehová a Moisés diciendo: de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Todos juntos otra vez el 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Padre, en esta hora te adoramos, Señor, en esta tarde. Hemos, Señor, consagrado esta tarde para ti, esta fiesta para ti, Señor. Por la victoria, Señor, que le das a mis hermanos, Señor, de cumplir estos 2 años, Señor, de que tu iglesia sigue, Señor, predicando el evangelio y avanzando con paso fuerte y firme, Señor, en este lugar de San José. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendícenos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. El verso 29, pueden sentarse. El verso 29 es el verso que vamos a utilizar en esta noche o en esta tarde para poder meditar. Le voy a pedir su mayor atención. Nosotros tenemos un problema en nuestros días, y es de que Satanás nos está robando la mente. ¿Sabía usted eso? A veces nosotros estamos con tantas cosas en la mente que no estamos en lo que estamos. Y eso ha comenzado a surgir en parte por la tecnología, por estar, ¿verdad?, ahí en el teléfono o pendientes de otras cosas. Hermanos, esta tarde es una tarde única. Mañana habrá otro culto, pero el culto de este día es único. Esta fiesta es única. Ya en 1 hora, 1 hora y media vamos a estar comiendo ahí, no se preocupe, pero este tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le parece? La majestad del Señor es grande. El Señor estaba por primera vez dándole estas instrucciones a Moisés para consagrar a Aarón como sumo sacerdote. Pero no solamente a Aarón era consagrado, sino también las cosas que iban a estar en el santuario, en el tabernáculo, eran consagradas. Cuando todo terminó, la construcción de todas estas cosas termina, se consagra y se santifica con una cosa especial, y era el aceite de la unción. Todo esto usted sabe, como buen cristiano, que era un simbolismo, una alegoría de lo que nosotros íbamos a disfrutar tiempo después. Es más, todo el tabernáculo representa a Jesucristo. Todo.
Y no solamente al Señor, sino la comunión de Dios con el ser humano a través de la persona de Cristo. Pero en todo esto hay una expresión que cautivó mi pensamiento, mi corazón desde hace muchos días. Y cuando meditaba en esto es una cosa bastante, es profunda. La palabra del Señor dice que cuando todo esto era consagrado con el aceite de la unción, dicho sea de paso, ese aceite era tan especial y estaba hecho de tantas diferentes especias que olía demasiado bien. Todo lo que se ungía con este aceite olía muy bien, olía demasiado rico. Cuando Aarón era ungido con este aceite, olía muy bien. Es más, cuando se le llama a ellos los ungidos, porque eran los sumos sacerdotes o los sacerdotes de su época, muchas veces y en unos contextos se le llamaba los aperfumados o el aperfumado, porque se había derramado un aceite tan oloroso sobre él que donde quiera andaba se podía sentir el aroma del sumo sacerdote. Pero una de las palabras y de las expresiones que llama la atención es en el verso 29 y dice: después de consagrar todo lo que tocare en ellos, ¿qué será? Será santificado. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y no era tanto por el objeto, sino por la unción que estaba sobre el objeto, porque el tabernáculo había sido santificado, los utensilios habían sido santificados, aún el arca del pacto había sido santificada, los sacerdotes habían sido santificados. Por esa razón, no era cualquier persona que tocaba esos utensilios, sino aquellos que habían sido santificados para esa obra. Los que tocaban esos utensilios sin haber sido apartados por Dios para esa obra, corrían peligro. Y la Biblia da testimonio de todo esto. Los que se atrevieron a tocar esas cosas sin haber sido apartados por Dios para hacerlo, algunos de ellos murieron, o la mayoría de ellos murieron. Tenemos el primer ejemplo: Nadab y Abiú. Ofrecieron incienso extraño, encendieron un fuego. Eran sacerdotes consagrados. Fíjense en esto: ellos sí podían tocar lo sagrado, pero ellos lo hicieron de una manera incorrecta. No estaba escrito eso, fue un antojo del corazón de ellos. Ellos dijeron: queremos hacerlo, se nos antoja hacerlo, somos sacerdotes. Pero a ellos se les olvidó algo, que no es como ellos querían, ni es como a ellos se les antojara, es como Dios decía que tenía que ser, porque este Dios nos ha dejado algo bien sentado en su palabra, que Él no es juego de nadie. Él es Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia le llama a Dios un Dios temible. Y Nadab y Abiú se olvidaron de eso. Otro ejemplo de ello fue Usa. Este hombre, cuando vio que el carruaje iba en una calle empedrada, tirada por los bueyes, y el arca se empezó a tambalear, pensando él que se iba a caer, tratando de hacer algo bueno, aunque era de la tribu de Leví, aunque no era sacerdote ni consagrado para sacerdocio, sino un hombre de guerra, trató de detener el arca. Y cuando toca el arca, ¿qué le pasa? Se muere. Por la unción, por lo que representaban esos objetos, porque eran objetos ungidos, separados, y todo lo que tocare en ellos, dice la Biblia, será santificado. Usías, un rey, ni siquiera sacerdote, entró al templo y quería ofrecer incienso.
Y los sacerdotes se le oponen y le dicen: no te corresponde a ti. Hay gente apartada para eso. Hay gente, en pocas palabras, santificada para ese oficio. No es para los reyes. Y Uzías se enoja y la lepra le brotó en la frente. Pudiendo haber terminado sus días bien, llenos de gloria, los terminó apartado como leproso por haber tocado lo sagrado. Estos ejemplos son ejemplos de gente de Israel, pero hubo un rey también que se atrevió a tocar lo sagrado. Y este rey fue el rey Belsasar, que un día estaba bebiendo él, sus príncipes, sus concubinas, sus mujeres, y estaban todos bebiendo, y se le antojó a él algo. Su papá hacía años que se había traído todas las cosas consagradas del templo de Jerusalén y las había metido en Babilonia. Y Belsasar dijo: traigan las copas que trajeron de Jerusalén. Mire qué antojo, mire qué atrevimiento. Ahí bebían sacerdotes de Dios, aunque era gente quizás común y corriente, pero eran ungidos de parte de Dios para hacerlo. Y este rey era un borracho. Delante de Dios él no era nadie. Entienda que delante de los hombres usted puede ser alguien, pero delante de Dios usted es otra cosa. Lo que los hombres piensen de usted no importa tanto como lo que Dios diga de usted. Y este hombre dice: bueno, vamos a beber. La palabra del Señor dice que empieza con una copa. Y dice la palabra del Señor que con la alegría del vino empezó a beber en las copas de Jehová. De repente, una mano aparece escribiendo en la pared. Y él mira por lo encalado. Una mano gigantesca. La mano del Señor, el dedo de Jehová, escribiendo en la pared, y escribía en un idioma que él no conocía, en una lengua que él no entendía. Y la escritura decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La palabra del Señor dice que el terror de Dios cayó sobre Belsasar. Tanto dice que temblaba de tal manera que sus rodillas daban la una contra la otra. Mire qué Dios más grande el que tenemos nosotros. Aquí no hay grandes, el grande se llama Jesús de Nazaret. El único al que tenemos que reverenciar. ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús de Nazaret? ¿Cuántos pueden darle la gloria? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A Él sea la gloria. Belsasar mandó a llamar a todos los brujos, astrólogos, agoreros, adivinos, a los que entendían los astros y estudiaban las estrellas. Y les dijo: el que me lea esa escritura y me dé su interpretación, lo haré tercer señor en el reino, y lo voy a montar en mi cabalgadura, y haré que todos se inclinen delante de él. Mire qué honor le iba a dar Belsasar al hombre que interpretara eso. Y empezaron los brujos y no pudieron leer nada, y empezaron los agoreros y no entendieron nada, y empezaron los que estudian las estrellas, no entendieron nada, porque Dios es Dios de dioses. No hay brujo ni brujería que se compare al poder del Dios Todopoderoso. Hay que entender la realidad del Dios al que nosotros adoramos. A Él sea toda la gloria. La palabra del Señor dice que vino, alguien le dijo: oiga, en los días de su padre hubo uno que era entendido en misterios, a tal grado que descifró misterios grandes en los tiempos de tu papá Nabucodonosor. Y él dijo: manden a llamar a ese hombre. Y llegó Daniel. Y de esa línea viene la Peniel, de los que creemos en el Señor, de los que confiamos plenamente en el Dios Todopoderoso, de los que adoramos al único Dios verdadero. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que adoran al único Dios verdadero? No hay otro Dios con Él. No hay otro Dios. Aleluya. Daniel no llegó con un semblante muy agradable, porque él sabía que el juicio de Dios ya estaba sobre aquel rey. Ni llegó con miedo, ni le tembló la voz para hablar. Y le dijo: te voy a dar la interpretación,
pero no quiero tus dones. Da tus dones a otros, tus regalos a otras personas. Yo me imagino y me pregunto cuántas personas en nuestro día se hubieran agarrado esos dones llamándose siervos de Dios. Daniel no quiso nada de ello y dijo: tus dones sean para otros. Voy a leer la escritura y voy a dar su interpretación. La escritura dice de esta manera: pesado has sido en balanza y Dios le ha puesto fin. Por tanto, tu reino ahora será de los medos y de los persas. Y esa misma noche murió el rey Belsasar por ser muy atrevido en tocar lo que solamente era del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay Dios como nuestro Dios. Ahora entiende lo delicado de lo sagrado de esas cosas. Por eso eran delicadas, porque representaban algo, porque estaban ungidas. Y todo el que tocare en ellas será santificado. Pero eso era para los santificados, para los sacerdotes. Pero ¿qué vengo yo a traer con todo esto? Aparece uno muy diferente a todos los demás hombres. Y este es el ungido de Jehová. Oiga cómo se llama este. El ungido de Jehová. ¿Sabe quién? ¿Cuántos saben quién es el ungido de Jehová? Mi siervo, dice el Señor en Isaías 41. Mi siervo me pedirá las naciones y yo se las entregaré a él, dice la palabra del Señor. Mi siervo yo le sostendré. Mi escogido en quien tengo complacencia, dice Jehová. El ungido de Jehová. Jesús el incomparable, al que estábamos adorando hace un momento mientras cantábamos. Jesús, y decíamos todo: amado de mi alma. Aleluya. Para cuántos Jesús es el amado? Es mi amado, el amado de mi alma. Es el amado de la iglesia. Aleluya. Él es el ungido de Jehová. Hay algo muy distintivo en esto, muy particular de Jesús. Yo quiero tratar, y le he pedido al Señor que me dé la sabiduría de poder exponer esto, porque a veces uno no encuentra las palabras. Pero en la ley y en el tiempo donde aparece este hombre tan diferente llamado Jesús, habían ciertas leyes casi inquebrantables. Habían leyes que eran leyes tan crueles, tan duras, que nadie se atrevía a quebrantarlas. Pero aparece este hombre que era tan diferente a los demás, que parece que quebrantó ciertas cosas. Y se lo voy a poner en diferentes ejemplos en este día. Porque así como en el tabernáculo todas las cosas eran ungidas con el aceite que representaba el Espíritu Santo, este que nace estaba ungido desde su nacimiento. Era el gran ungido de Jehová. Tan ungido que todo lo que tocare en él será santificado. Eso era una cosa tremenda. Nadie podía tocar lo sagrado. Aún los mismos sacerdotes, hay registros históricos que aún los sumos sacerdotes que estaban aptos y tenían la autoridad para tocar lo sagrado, les daba miedo tocar lo sagrado. Cuando entraban al lugar santísimo, se dice que ellos entraban recitando en su mente salmos, recitando cantos, recitando la ley, porque ellos tenían miedo de entrar impuros al lugar santísimo. Porque ellos tenían miedo de morir, tenían miedo de quedar ahí fulminados por la presencia y por el Espíritu de Dios que estaba de manera visible en el lugar santísimo. Ellos tenían miedo de tocar lo ungido, pero aparece uno que se llama el ungido de Jehová, que en lugar de causarle miedo a la gente, causaba inspiración, causaba anhelo de tocarle, causaba anhelo de acercarse. María no se podía despegar de la presencia de él por oír sus enseñanzas. En una ocasión hubo tanta gente
se congregó tantos miles que después de haberles predicado y darles de comer en un milagro, los siguieron hasta el otro lado, del mar de Galilea. Y ahí estaba la gente. Jesús les dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Era una inspiración que Él daba a las personas, no de miedo sino de amor. No crea que Jesús andaba siempre con el ceño fruncido, serio. También Él sonreía. Él veía su creación desde el nivel de la creación. Un hombre, pero todo Dios en Él. Aleluya. Jesús era Dios desde nacer, era Dios desde la eternidad y sigue siendo Dios. Y este Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. La versión original dice: y Dios puso su campamento entre los hombres. La Biblia lo dice muy claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era, y el Verbo estaba con. Él era Dios desde la eternidad. Cuando Él nace, se alborota todo el infierno. Y aquellos sabios que llegan desde el oriente lo van a buscar donde tenía que estar. ¿Dónde lo fueron a buscar? En el palacio del rey Herodes. Y le dijeron: ¿dónde está el rey? Y Herodes se siente ofendido y dice: pero estoy delante de ustedes. No, ha nacido un rey, porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, donde tenía que estar no estaba, porque el mesón estaba tan lleno y nadie reconoció el día de su venida. Y mucha gente, como dijo alguien por ahí, mucha gente culpa al mesonero. ¿Qué mesonero más malo? Lo mandó por ahí a María y a su familia. No. Estaba tan lleno, porque era una ley que había pasado Herodes, que todo el mundo se tenía que empadronar en la ciudad donde había nacido. Estaba tan lleno aquel mesón que el mesonero no hallaba dónde. María estaba con dolores de parto y le dice: mire, tengo un cobertizo por allá, vamos al establo. Quizás le puso heno nuevo, quizás le puso sábana, pero aquel gran rey que nacía no estaba en el palacio, estaba en el establo, para que entienda que era una señal que Dios se quería acercar a los hombres. Alguien le da la gloria, o alguien le da las gracias a Jesús, que se ha acercado a nosotros los pecadores. Pero este título solo le queda a Él. Jesús no se puede explicar con nada. Él es incomparable. De tal manera que este hombre era todo Dios y todo hombre, 100% Dios y 100% hombre. Job una vez dijo: ¿Quién me diera la oportunidad que hubiera alguien entre Dios y yo, para que me entendiera a mí y también entendiera a Dios, y fuera mi árbitro? Eso lo dijo Job. Porque en su condición tan deplorable en la que estaba, él sentía que no había nadie que lo entendiera, ni sus propios amigos. Estaba en ceniza, estaba sin amigos, estaba sin familia, estaba sin nada. Y él dijo: quisiera alguien que me entendiera. Y hubo alguien que nos entiende, y alguien que entiende a Dios, porque era hombre pero también era Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret, y por ese nombre vivimos nosotros, y por ese nombre damos la vida a nosotros. Por ese nombre subsiste la iglesia. Pero ahora hay unos ejemplos en la Biblia de gente que tocó al ungido. Pero cualquiera diría: pero eso es normal, si la gente todos vivimos en un contacto permanente. Nos damos la mano, nos saludamos, nos abrazamos. Pero es que había gente que era prohibido que hiciera eso. Prohibidísimo. Hubo un hombre que era leproso. Para un leproso era prohibido acercarse a un sano. Y para un sano era prohibido acercarse a un leproso. La idea de tocar a un leproso estaba tan alejada de la realidad por las leyes que había. Si un sano tocaba a un enfermo, tenía que ser apedreado. Si un enfermo, hablando de la lepra, si un leproso tocaba a un sano, apedreaban al leproso y hasta los apedreaban a los dos. La ley era tan estricta
que no se podía considerar la posibilidad siquiera de que alguien tocara a ese inmundo que estaba ahí. Menos, oiga, menos los sacerdotes de la época. No se acercaban. Había un abismo entre los leprosos y los sacerdotes. Tal vez pudiera haber la equivocación, el error. Tal vez pudiera haber el atrevimiento de cualquier persona, de la plebe, un plebeyo que se acercara quizás a este hombre y le tocara. Pero un sacerdote. Y ahora nosotros vemos a una persona que estaba en la condición de la lepra, que sale quizás de entre un matorral, quizás de lejos, y le grita a aquel hombre, a aquel rabino, y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, en lugar de tirar una piedra, en lugar de llamar a las autoridades de la época, dijo esas palabras tan bellas: quiero ser limpio. Y se acercó con paso firme y lento, y no solamente dijo quiero, le puso la mano sagrada en la cabeza y lo limpió de la lepra. Entienda, lo santo tocando lo inmundo, para que entendiéramos que Él sí puede, que Él no puede ser contaminado con nadie ni con nada. Fíjense en esto, qué cosa más maravillosa. Si un leproso se hubiera acercado a un sacerdote y hubiera habido un contacto físico, por muy sacerdote y ungido que pudiera haber sido el sumo sacerdote, era contaminado. Era contaminado. Pero aquí hay una cosa muy extraña. Y esto, déjeme decirle que asombró a los religiosos de esa época. Porque miran a Jesús, que lo consideraban un profeta, algunos de ellos lo consideraban algo grande, pero ahora Él hace lo inimaginable, lo impensable, lo que a nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido: tocar la cabeza de un leproso. Si es que eso, hermano, hasta nosotros, hay gente que dice: ay, uy, un homeless, uy, ¿verdad? Hasta usted. Bueno, quizás no, pues. Pero hay gente que sí. Dice: uy, cómo vive, cómo huele de mal. Y los leprosos huelían muy mal. Tan mal que se podía oler un leproso a metros de distancia. Y Jesús, en lugar de desecharlo, le toca la cabeza. ¿Y qué le parece? Lo hubiera dejado ir. Pero la evidencia de que transmitió su poder y su santidad era que el leproso dejó de ser leproso. Jesús no dejó de ser ungido ni de ser santo. Esto es lo único. Y esto es lo maravilloso de la persona de Jesús. Cualquier profeta, cualquier sacerdote se hubiera contaminado él. Pero ahora vemos una maravilla, que el que se sana es el leproso. No se contamina el que lo toca, sino que se sana el inmundo. Eso es una maravilla. Como sucedía con los objetos sagrados. Pero Él no era ningún objeto. Él era el ungido de los ungidos, el santo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el altísimo Dios hecho hombre, y ahora compartiendo su santidad. ¿Qué le parece? Cualquiera, mire, el que tocaba lo sagrado y no era una persona apta se moría. Y los que estaban aptos para tocarlo tocaban con miedo, porque podían morirse también. Y ahora aparece uno que se llama el ungido de Jehová, que lo tocan y en lugar de contaminarlo a él, limpia a los que están contaminados. ¿Qué le parece? Y el leproso es el primero, uno de los muchos, uno de los inmundos más grandes de la época, que ese día se cambió la vestidura. ¿Usted se imagina el leproso llegando otra vez al valle de los leprosos a recoger alguna cosa que tenía quizás? O volver a casa si es que tenía familia, o volver a verse al espejo
y verse sano y limpio y comprar nueva ropa y empezar una nueva vida. ¿Acaso no ha hecho eso Dios con nosotros? Que nos ha dado una nueva vida, que nos ha dado una nueva carrera de vida, una vocación, una esperanza. Que ha compartido con nosotros la maravilla de su santidad. Pero hubo otra mujer que eso, aún estaba yo leyendo las leyes que habían para las mujeres que tenían flujo de sangre. Todo lo que tocaran era inmundo. Quien las tocaba a ellas quedaba inmundo. Donde ella se acostaba era inmundo. Donde se sentaba era inmundo. Es decir, esta mujer tenía que vivir casi a solas, como en una burbuja. Estoy hablando de leyes tremendas, terribles. Esta mujer había padecido de los médicos 12 años. ¿Usted se imagina querer ser sano de una enfermedad y gastar todos sus ahorros para ser sano? Ahorrar, ir al médico. Bueno, haga esto. Y más en ese tiempo que la ciencia no era tan avanzada y que todo se curaba de una manera no tan convencional como nuestro día. Quizás algunas pócimas, quizás algunas prácticas que iban más allá hasta caían en lo ridículo. Porque la ciencia no estaba tan avanzada. Las cosas que bebían, las prácticas que hacían para sanarse. Y la Biblia dice que esta mujer había padecido de muchos médicos. Es decir, aún los médicos la regañaban. No puedo imaginarme yo lo que le pudieran decir a ella. ¿Por qué vienes otra vez? Ya no me traigas dinero. Eso que tienes es incurable. Es más, algunos la rechazaban no tanto por no querer ayudarla, sino que eran contaminados por ella. Tenía que ser cortado, salir de su pueblo 7 días. El que era contaminado por una mujer con flujo, esa mujer no podía hablar casi con nadie de su problema. Pero un día iba pasando Jesús por ahí. Jesús iba caminando. ¿Sabe qué? Ella vio en la multitud una ventaja. Ella vio en la multitud una oportunidad. Porque dijo, me voy a acercar sin que se dé cuenta. Porque si se dan cuenta me van a matar. Me van a apedrear. Voy a tocarlo. Voy a tocar el borde. Porque de ella decía, esa es una revelación del Espíritu Santo. Ella decía en su corazón, si tocara el borde de su manto, seré libre. Aleluya. Yo siempre me gusta imaginarme este tipo de escenas. Jesús iba a ayudar a otra persona, a un principal llamado Jairo, principal de una sinagoga, que su hija estaba agonizando. Pero Jesús tiene para todos. Oiga, Jesús tiene para todos. Él tiene para usted, para usted, para usted, para usted, para todos, para usted, para usted. Él tiene para todos. Te pueden desechar, te pueden señalar, pueden no pasar al altar, pero Dios tiene para todos. Y esta mujer se abre paso entre la multitud. Hermano, ¿qué es tocar el borde del manto? Hermano, eso no es nada. Eso no es nada. Sin espectáculos, sin shows, sin gritos. En un silencio casi donde solo se oía el murmullar de la gente que iba caminando y también se oía los pasos de toda la multitud que iba pasando. Un milagro desapercibido. No todos los milagros, y oiga bien, no todos los milagros se dan aquí en el altar. Hay milagros que se dan cantando ahí en la silla. Hay milagros que no se dan cuando el profeta o el pastor o el evangelista le pone la mano encima. Hay milagros que se dan ahí en la silla cuando el Rey de la Gloria le pone la mano encima a usted. Hay milagros que no se publican en las redes sociales. Hay milagros que nadie oye. Hay milagros que nadie ve. Pero hay milagros que vienen del trono de la gracia de Dios a aquellos que están con gran necesidad y están ahí entre la multitud tratando de tocar el borde del manto del Señor. Y esta mujer fue una de ellas. ¿Por qué quería tocar el borde del manto? Ella sabía que no podía pedir una campaña de oración, ni que nadie le pusiera la mano encima. Ella sabía que no podía. Las posibilidades de recibir algo del maestro eran tan limitadas que ella decidió no pedir nada directamente.
Ella dijo, voy a tocarlo, voy a tocar el borde del manto. La palabra del Señor dice que ella llega por detrás. Claramente lo dice, llegando por detrás, en medio de la multitud. ¿Cuántos han estado en una multitud? ¿Ha estado usted en algún mercado? En la pulga, cuando está llena. Algo muy similar. Ahora imagínenselos a todos a la par suya. Imposible saber quién le ha tocado, ¿sí o no? Y esta mujer se abre paso y toca el borde del manto. Para tocar el borde del manto tiene que ser en la parte de abajo, para que nadie la vea, para no exponerse, para que no sea apedreada. Y cuando toca el borde del manto, Jesús se detiene y junto a él se detiene toda la multitud que iba a su lado. Y él pregunta una pregunta tan irónica que todo el mundo dice, ¿y qué le pasa al Señor? Porque él dice, ¿quién me ha tocado? Aleluya. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos muy lógicamente le contestan, porque dices, ¿quién te ha tocado? Si todos te van apretando en esta multitud. Y el Señor dice, no, alguien me ha tocado, porque yo sentí que virtud salió de mí, aleluya. Era una mujer inmunda la que había tocado los santos, aleluya, y había participado de la santidad del Señor. Qué cosa magnífica esta, que en lugar de morirse la gente por tocar al más santo de todos, cobra vida. Cobra vida. ¿No le ha pasado así a usted? No hay corderos, no hay lugar santísimo, no hay una nube, no hay amenazas, no. La puerta se abrió un día y hoy todos estamos esta tarde en el lugar santísimo, porque aquí reina la presencia del Dios Todopoderoso, que le puede liberar también a usted, que le puede sanar también a usted, que le puede hacer verdaderamente libre. Y esta mujer se encuentra con esa maravilla de recibir un milagro. Y la palabra del Señor dice que al verse ella expuesta, confesó absolutamente todo. Porque desde el momento que ella toca el borde del manto, dice la palabra del Señor que ella sintió algo. Porque desde ese momento su enfermedad se acabó. Imagínense cuántas personas desaprovecharon la oportunidad que Dios les daba de estar cerca del Mesías y no la aprovecharon, como muchos de los que están aquí en esta tarde no aprovechan las horas que Dios les da, el momento de estar. ¿Sabe que aquí hay uno grande que se llama Jesús con nosotros? Caminando entre nosotros, libertando, sanando, salvando, tocando corazones. ¿Sabe usted eso? Aprovéchelo, tal vez usted puede tocarlo también. Y la gente que estaba ahí, en lugar de aprovechar también para pedir su milagro, para esforzarse como aquella mujer inmunda, no lo hizo. Tal vez quizás por solo querer aparecer entre aquella fila que estaban cerca del Señor, que eran los más cercanos a Jesús, para aparecer bien en la foto. Otra mujer sí aprovechó el momento y tocó el borde del manto del Señor. Los fariseos que estaban ahí pudieron haber dicho, bueno, hay que apedrearla a ella y a él. Pero Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El santo de los santos, dejándose tocar por los inmundos. Esto es una cosa magnífica. Esto es una cosa grande. No era como en el Antiguo Testamento, que la gente se moría, como Usa, como Usías. No era como ellos, no era como Nadab y Abiú. No fue como en ese tiempo. Ahora aparece el ungido de Jehová, que quiere tocarnos a nosotros los hombres, y que los que lo tocaron, aunque eran inmundos, participaron de la libertad, de la liberación y de la gracia de Dios. Eso es magnífico. Eso es una cosa maravillosa. Ahora vemos a un leproso sano, vemos a una mujer sanada del flujo de sangre, y entre todos ellos hay más gente. Dice la palabra del Señor, y esto era para los sacerdotes, era prohibidísimo que un sacerdote estuviera siquiera donde habían muertos. ¿Sabía usted eso? El Señor le dijo al sumo sacerdote, no te contaminarás por muerto.
No estarás donde hay gente muerta. Lo único que te doy permiso es por un familiar. Solamente por eso puedes ir a donde está tu familiar fallecido y tocarlo. Olvídese, hermano. Tocar a un muerto, esa era la muerte, y contaminaba al sumo sacerdote. Una vez la procesión era diferente, el gentío era diferente, todos iban llorando. Me recuerdo, esto me hace recordar a un hombre que publicó, yo probablemente usted lo habrá visto en las redes sociales. Este hombre estaba en una funeraria y solamente él estaba velando a su esposa. No tenían hijos. Y alguien le tomó la foto, sentado en la funeraria junto al féretro, y la posteó en redes sociales. Se hizo tan viral aquello que llegaron multitudes de gente a apoyar a aquel hombre que estaba despidiendo a su esposa, porque era hombre solo. Algo así le había pasado a una mujer en una ciudad que se llamaba Naín. Esta mujer era sola. La palabra del Señor dice que era viuda, es decir, ya se le había muerto su esposo, había quedado ella. Y dice la Biblia, e iban a enterrar a su único hijo. Es decir, la alegría de la casa se había apagado. Si tenían chimenea para calentar la casa, ya no se sentaba ella con nadie a reírse, a compartir. Si en nuestros días hubiera sido un buen café con pan. Era una mujer sola. Se le había muerto su esposo, era viuda, y ahora enterraba a su único hijo, un muchacho. La Biblia no narra por qué se murió ni de qué manera murió. Pero al ver a esa mujer sola, dice la palabra del Señor que toda la gente de su ciudad venía con ella, quizás en un apoyo moral, para hacerla sentir acompañada. La palabra del Señor dice que iba aquel muchacho, lo llevaban entre algunos cargados. La Biblia dice en un ataúd, pero en ese tiempo no existían los ataúdes de madera. A un muerto lo envolvían en sudarios. Lo envolvían, y ¿saben cómo lo llevaban? Lo llevaban como en una camilla hasta el lugar donde lo tenían que enterrar. Ahí en un lugar, en un sepulcro donde lo metían, ahí lo tenían que llevar. No existían las cosas de madera. Y Jesús hace algo tremendo. Él iba pasando por allí. La palabra del Señor dice que la multitud iba llorando con ella. Y Jesús se compadeció de ella. Esa expresión compadecer para nosotros no significa nada, pero en el original significa un sentimiento tan profundo que conmovió las entrañas del Señor, que le conmovieron a sentimientos de lástima, de compasión por una mujer que no tenía a nadie con ella, y hizo lo impensable, lo que ningún sacerdote haría, lo que ningún rabino de la época haría. Detuvo la procesión y tocando el féretro, aleluya, tocó lo que no podía tocar, tocando el féretro, es decir, tocando aquel cuerpo inerte. Lo ponen abajo en el suelo y le dice: a ti, muchacho, te digo, levántate, aleluya. La muerte le tuvo que obedecer. ¿Usted se imagina eso, hermano? La muerte ya tenía otra víctima más, porque la muerte se había jactado de tener tantas víctimas, pero hubo uno que apareció, que a los que quería les daba vida. A un muerto de 4 días lo llamó desde la tumba, y ahora a este muchacho le dice: levántate, y la vida tuvo que volver a él. Eso es lo que Dios ha hecho con todos nosotros, porque nos hemos encontrado con el Santo de los Santos, con el ungido de Jehová. ¿Qué se merecía Jesús? Que lo apedrearan. Él no podía tocar muertos. Un sacerdote no tocaría jamás un muerto. Pero el poder de él era tan grande y su testimonio era tan grande, que cómo usted va a poder apedrear a una persona que, aunque ha hecho algo que en ese tiempo no era permitido y que la ley no permitía, al muerto que tocó le dio vida. No se contaminó el santo, se santificó el inmundo. El muerto no lo manchó a él, ni lo contaminó a él. El muerto cobró vida con él.
Yo quiero que usted entienda, a Él no hay nadie que lo contamine. A Él no hay nadie que lo ensucie. Porque Él es el santo de los santos. 3 veces santo es el Hijo de Dios Todopoderoso. ¿Se fija? Podemos abundar en ejemplos, pero hay un ejemplo donde no hubo contacto. No hubo contacto. Fue aquella mujer hallada en el mismo acto del adulterio, que fue llevada delante del Señor, que tenía toda la autoridad para apedrearla. Es decir, lo llevan. Los fariseos querían hallar ocasión contra Jesús. No era que ellos querían cumplir la ley. Esta gente era tan terrible, tan tremenda, que no era que ellos querían santificarse cumpliendo la ley, sino que querían condenar a Jesús hallándole un fallo a Él. Qué triste, ¿no? Y ellos la llevan arrastrada. La hallaron en el mismo acto. Es decir, o sea, no hay duda, hombre. Y la tiran delante del Señor y le dicen: Señor, la ley dice. Fíjese lo que el Señor tenía que enfrentar. Es decir, Él tenía que enfrentar a esta gente que lo confrontaba con la misma palabra. La ley dice que esta mujer tiene que morir. Y aquí es donde lo querían hallar en un error. ¿Tú qué dices? Hermano, es que el Señor dejó plasmada en la palabra cosas que ningún ser humano podría decir. Un ser humano común y corriente. Él solo dijo esto: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra contra ella. Y como dijo alguien por ahí, y de repente apareció el Espíritu de Dios y les hizo ver los 10 mandamientos delante de ellos. No mentirás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás nada de tu prójimo. Y uno por uno se sintió acusado, dice la Biblia, por su conciencia, y se fueron yendo. ¿Y sabe quién quedó delante del Señor? La inmunda. Delante del santo. Y el santo, en lugar de condenarla, le comparte el perdón, le comparte la limpieza, le comparte la justificación. Entiende el poder de Dios. Ese gran santo le tocó a usted un día, me tocó a mí un día. Cuando yo estaba ahí adorando al Señor, me acordaba de aquel santo día donde Él me tocó, donde Él me limpió. En lugar de yo contaminarlo, Él me sanó y me limpió. ¿Entiende? Ese es el poder del Señor. Ese es el poder del Señor Jesucristo. El que caminó en esta tierra siendo santo, para recuperar lo que el hombre había perdido. Y en medio de todo eso Él hace cosas que nadie en aquella época, hablando de los sacerdotes y de los religiosos, se hubiera atrevido a hacer. Ni uno se hubiera dejado tocar de la mujer, ni uno hubiera tocado la cabeza de un leproso, ni uno hubiera tocado un féretro siquiera. Nadie. Pero este hombre, el más grande de todos los hombres, cambió todo. Cambió. ¿Por qué se le llama el verbo de Dios? La palabra en el original. La palabra. Porque la palabra expresa lo que usted no puede ver que está aquí adentro. La palabra es la expresión de lo invisible. Con la palabra usted entiende lo que hay que no se puede ver dentro de una persona. Usted puede tener ademanes, usted puede tener semblante enojado, semblante alegre, pero si usted no expresa eso por su boca, no se va a entender lo que hay dentro de usted. Pues para que se entendiera lo que Dios quería con la humanidad, Él envió la palabra. Por eso la palabra de Dios dice: envió su palabra y los sanó a todos. ¿Qué significa eso? Que se expresó Dios en persona, y esa persona se llamaba el Verbo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Y lo invisible de Dios se hace tangible en Jesús. Y en Jesucristo entendemos lo que Dios quiere con el ser humano. Dios quiere acercar al ser humano con Dios. Él lo quiere acercar a usted, quiere acercar a la iglesia. Mientras vivimos en un mundo donde la gente misma dentro de la iglesia se aleja más y más y más de Dios, Dios te quiere acercar hacia Él.
lo hace, te pone un deseo de orar de madrugada. Son las 3 de la mañana y usted se levanta y dice, no, y que lo que pasa, insomnio, se toma una pastilla para dormir, no le da sueño. Voy a ver Facebook, voy a ver TikTok. No, es Dios queriendo acercarlo a Él. Dios llamándolo. Dios llamándolo. A mí me enseñaron cuando yo estaba muchacho y empezaba a conocer las cosas de Dios. Me decían, si usted Dios lo toca mientras usted está viendo su programa favorito, usted tiene que apagar esa tele y ir de rodillas porque Dios quiere algo con usted. Un tiempo donde no teníamos teléfono. Y me decían, si usted siente, y había veces que yo estaba ahí, estoy hablando de un niño, 13, 14, 15 años, que estaba mirando programas de caricatura y de repente yo sentía la presencia de Dios. Oiga, yo sentía el toque de Dios. Algo que me decía dentro de mí, si me ama, quítate de ahí y ven a mi presencia. ¿Sabe lo que yo hacía como un niño? Apagaba, me iba al cuarto y alzaba las manos y adoraba a Dios. Y sentía la gloria de Dios que me envolvía, que me llenaba, que me arropaba. Porque para tener la amistad con Dios hay que hacer sacrificios en la vida. Quien no muera a sí mismo y no tome su cruz cada día no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Hay momentos donde usted va a sentir la necesidad de hacer cosas, necesidad de estar en la presencia de Dios, necesidad de dejar ciertas amistades, necesidad de ir a ciertos lugares y a otros lugares no. Va a sentir más cerca la necesidad de estar en la presencia de Dios. Porque lo que te va a salvar en los días malos no es tu intelecto ni tu sabiduría. Es la presencia del Dios Todopoderoso la que te va a salvar en los días malos. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Iglesia, llénese de Dios. Que cuando usted está lleno de Dios, no hay gigante que le pueda hacer frente. No hay gigante. El santo de los santos. Así se llamaba el lugar santísimo en el hebreo original. El santo de los santos, el lugar más santo. Por eso se llamaba el lugar santísimo, porque era demasiado santo. ¿Ve usted esta maravilla en Cristo? Usted puede estar en el lugar santísimo esta misma tarde y adorarlo en el lugar santísimo esta misma tarde. No se va a morir. El Señor apareció para darle vida a los que lo tocan. Ya no tenemos aquí instrumentos sagrados. El santo de los santos está con nosotros, no para cortar, para dar vida y vida en abundancia. Hermanos, prediquen este evangelio. Hermanos juventinos, pastores, líderes, prediquemos este evangelio. Que este evangelio es el que sana a las naciones. Este evangelio es el río de sanidad, el río de esperanza que la gente necesita. La gente no necesita saber si yo soy teólogo, si soy letrado o cuánto sé de la Biblia. La gente necesita a Jesucristo. Eso es lo que hasta yo, usted, necesitamos a Jesús todos los días. Póngase de pie en esta hora. Alabado sea el nombre de Jesús. Quisiera cantar con mis hermanos esa alabanza que cantábamos. Qué linda alabanza esta. Qué bonita alabanza.